Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados de Javier Montalvo Andía, director del Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Católica San Pablo. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Rolando. Javier, la ocurrencia de estos incendios forestales que compromete a 22 regiones del país, ¿qué tan grave es? Es bastante grave porque está afectando primero a ecosistemas que van a tardar en recuperarse en determinadas situaciones décadas, ¿no? Y también es grave porque, bueno, afecta a la salud de la población del entorno, ¿no? Entonces es realmente un tema bastante complicado, producto del cambio climático principalmente, ¿no? Ahora, ¿es cierto que estos incendios forestales, Javier, son recurrentes? Es decir, que ocurren todos los años entre agosto y septiembre, principalmente en regiones como Cusco, Apurímac, Cajamarca. Sí, son recurrentes, pero se han intensificado principalmente por el efecto del cambio climático. La gran mayoría, digamos, una de las principales causas de estos incendios es la actividad humana, ¿no? Generalmente agricultores queman algunos bosques o algunas zonas de cultivo con el ánimo de limpiar o de repente de expandir la frontera agrícola. Sin embargo, esto se ha incrementado, esta recurrencia, o mejor dicho, el impacto de estos incendios se ha incrementado debido, primero, a que ya no hay un control como había anteriormente, porque, por ejemplo, los pastos están más secos, la temperatura del ambiente es más elevada, entonces se crean condiciones para el descontrol, ¿no? Claro. Pero podría decirse que son incendios que siempre han existido, pero que ahora están fuera de control. Pero, digamos, año a año esto se agudiza más, porque en este momento, por ejemplo, las cifras oficiales de INDECI son que han ocurrido 234 incendios en lo que va del año. Y solo en este mes, solo en septiembre, han ocurrido 42. Sin embargo, otras autoridades de las regiones dicen que la cifra podría triplicar este registro oficial. Por eso te pregunto, ¿esta situación se está agudizando cada año? Se está agudizando y la tendencia es de que esto se incremente cada vez más, ¿no? Y esto no solamente se está viendo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Se están rompiendo récords negativos, infelizmente, como por ejemplo en el caso de Sao Paulo, nunca estuvo en el ranking de las peores ciudades con peor calidad de aire, ahora está liderando. Básicamente, para hacer una comparación, un paulista respira más o menos en una situación proporcional a fumar 5 cigarros por día, ¿no? Como consecuencia de los incendios forestales. Como consecuencia de los incendios forestales. Y en nuestra región, o trayendo eso a nivel nacional, está pasando lo mismo, ¿no? Ahora, en Arequipa también se han presentado algunos incendios, no en esa medida que se reporta en otras regiones, pero sí hemos visto, digamos, en las inmediaciones o cercanías de los volcanes y también en la provincia de Caylloma. ¿Esto es grave en el caso puntual de Arequipa? Sí, es grave. Si bien nosotros no estamos teniendo un impacto directo, como por ejemplo la región de Amazonas, es grave porque hay que entender que esto es un fenómeno global, ¿no? Entonces es un fenómeno global que principalmente uno de los motivos principales o una de las causas principales que afecta al cambio climático precisamente es la emisión de estos gases producto de estos incendios, ¿no? Hay algunas fotos de la NASA que muestran ciertas regiones a kilómetros de distancia esta contaminación, ¿no? Entonces tenemos que entender que este es un fenómeno global. Entonces esto va a afectar definitivamente no solamente a la calidad del aire, sino de repente a precipitaciones fluviales digamos, muy intensas o secas muy prolongadas. Y como nosotros estamos en una región geográfica, Arequipa es una región de montaña, probablemente cuando se presenten estos fenómenos climáticos van a ser extremos y se va a ver lo que se ve otros años, ¿no? Por ejemplo, inundaciones, torrenteras desbordando, erosión excesiva, entre otras, y pérdida de ecosistemas también. Claro, en este momento los registros señalan de que se habrían ya perdido o siniestrado más de 5.000 hectáreas entre campos de cultivo y zonas justamente naturales, ¿no? Que son las justamente que tú dices que contribuyen pues para conservar, digamos, la humedad en el suelo, retener el agua y agua que luego la vamos a necesitar pues en los ríos para destinarla a los diferentes consumos que tenemos. Pero ¿tú percibes una política de Estado, digamos, para hacer frente a este tipo de incendios? Existen las leyes, ¿no? A nivel de cambio climático, existe la ley forestal, ¿no? Y de fauna silvestre que prohíbe, ¿no?, estos incendios. Sin embargo, lo que ocurre, o sea, la realidad de nuestro país es de que esa ley generalmente no se cumple, ¿no?
principalmente porque nosotros vemos en nuestro día a día, por ejemplo, cuando estamos por el Valle de Majes o el Valle de Ocoña, que se están quemando, por ejemplo, eh, paja de arroz producto de la cosecha, lo que causa una contaminación bastante grande. La práctica común de los agricultores es quemar para expandir ciertas zonas agrícolas. O utilizar también los desperdicios como abono del propio campo de cultivo. Exactamente. Entonces, están las leyes, pero creo que no hay una fiscalización suficiente o alternativas, ¿no?, para estos residuos, ¿no?, que puedan valorizarse y evitar de repente que sean quemados, ¿no? Porque muchos de estos incendios, o sea, en realidad la gran mayoría, más del 90%, son originados por la actividad humana, ¿no? Tú mencionabas el caso de Sao Paulo. ¿Qué tan lejos estamos en el Perú de que se presenten escenarios similares? Yo creo que estamos muy cerca, no tanto de repente a nivel de contaminación del aire, porque los bosques, nuestros bosques están en la zona más alejada, ¿no? Sin embargo, como le decía, en nuestro caso es un fenómeno global, ¿no? Entonces, de repente no vamos a tener una incidencia tan fuerte en la parte de la contaminación del aire. Tenemos otras fuentes, como por ejemplo la contaminación que emiten en nuestro parque automotor, ¿sí? Pero en relación a los incendios, de repente no, porque no tenemos en la región grandes bosques, ¿no? Sin embargo, yo quiero recalcar de que este es un fenómeno global. Entonces, definitivamente estos incendios van a contribuir a la generación de gases de efecto invernadero, van a contribuir al clima. Recordemos que el Perú es el tercer país más, digamos, más propenso a sufrir algún impacto negativo relacionado al cambio climático. Estamos en ese ranking, infelizmente, de forma negativa. Entonces, probablemente esto se puede traducir en secas excesivas o lluvias muy intensas. Y debido a nuestra geografía, podemos tener problemas bastante Y ya críticos. que mencionas el cambio climático, sobre eso también años atrás ya se hablaba de un plan nacional para hacer frente al cambio climático. Pero tú como experto, percibes que hay acciones de parte del Estado para atenuar, para hacer frente al cambio climático? No, mire, precisamente yo soy especialista en esa área, hago algunas consultorías en otros países y conozco muy de cerca la realidad de otros países, por ejemplo Colombia, Brasil, entre otros, y estamos bastante lejos, ¿no? Solo con decirte que esos países tienen sus propios mecanismos de emisiones, de reducción de emisiones. Nosotros ni siquiera estamos, por ejemplo, de alguna forma pidiendo que las empresas hagan un inventario, ¿no? No es obligatorio. O sea, si no podemos medir, ¿cómo después podemos proponer medidas de mitigación, ¿no? Entonces yo creo que en ese campo de cambio climático estamos muy, muy rezagados en relación a los países. Es decir, de en la este región. momento no tenemos ni siquiera un diagnóstico para saber cómo estamos y qué deberíamos de hacer. No sabemos, por ejemplo, cuánto el Parque Industrial de Río Seco emite en gases de efecto invernadero relacionado, por ejemplo, a su actividad industrial. Y eso otros países lo tienen de forma obligatoria en la ley. Tienen que emitir reportes semestrales y reportar. Y no solo eso, sino también en base a esa línea de base proponer medidas de mitigación. Entonces hay un mercado en el cual se pueden generar proyectos de reducción de emisiones que contribuyan a combatir el cambio climático. Nosotros tenemos una ley, si bien es cierto, pero esa ley no es una ley obligatoria. Entonces, infelizmente el empresario, y bueno, no solo el empresario, sino también el sector público, en el momento de realizar estos inventarios de emisiones, por ejemplo, los hace de forma voluntaria, ¿no? Y lo voluntario generalmente no es algo que... Ahora, ¿esto a qué se debe? Digamos, ¿no le importa al gobierno de turno este tema? ¿Falta de, digamos, de capacidad técnica, o los expertos como tú no son escuchados, no son tomados en cuenta? Yo creo que es un tema político esto, ¿no? O sea, básicamente si es que se establece una ley en la cual se obliga a que se realicen inventarios de emisiones y después se propongan medidas de mitigación, o las empresas son multadas, se tendría que hacer, ¿no? Es parecido al caso del plástico, ¿no? Simplemente se ha dejado de repente, por ejemplo, usar Tecnopor porque hay una ley que lo prohíbe. Yo creo que tendría que ser por esa línea porque es así como está funcionando en otros países, ¿no? Yo creo que también la educación, la difusión es un factor muy importante, ¿no? La concientización de la sociedad es algo que, por ejemplo, nosotros como universidad siempre venimos haciendo. Sin embargo, yo creo que hay un margen amplio para ampliar estos foros, ¿no? Y difundir más cómo esto afecta, por ejemplo, en el día a día a una persona de a pie, ¿no? Claro, justamente ahí es donde quería llegar, ¿no? Porque el cambio climático
las evidencias, las consecuencias, lo vemos justamente por el aumento de temperatura, como tú decías, ¿no? Por el cambio incluso de los periodos de lluvias, ¿no? Que a veces son periodos más cortos y más intensos, ¿no? Cosa que no ocurría años atrás, ¿no? Entonces, y siempre estamos temiendo una sequía, ¿no? Que nos falte agua o que no llueva lo necesario para tener la disponibilidad necesaria en el caso de Arequipa, que es una zona desértica de por sí. Tenemos provisión de agua, pero no la utilizamos adecuadamente y la zona desértica pues puede correr el riesgo de no tener el suficiente abastecimiento del recurso que se necesita. ¿Cómo evalúas tú ese tema en el caso de Arequipa puntualmente, Javier? En el caso de Arequipa estamos en una zona de estrés hídrico. Hay un mapa en el que nos muestra, un mapa realizado por una institución internacional, el WRI, que muestra cuáles son las regiones con mayor estrés hídrico, y Arequipa está en una de las zonas rojas, ¿no? Sin embargo, es el lugar en el que tenemos el agua más barata. Es medio contraproducente, ¿no? Porque, por ejemplo, contradictorio, porque en Brasil, que tienen una gran cantidad de ese recurso hídrico, el agua es bastante cara. Entonces eso hace con que las industrias o también el sector público rehúse agua. En cambio aquí el tema es que nuestra agua básicamente es regalada. Y ojo, no tenemos las cantidades suficientes como otros países. Entonces, yo no voy a rehusar porque me sale más barato comprar agua, ¿no? O extraer agua de un agua subterránea, porque básicamente al final y al cabo lo que una empresa busca es rentabilidad, ¿no? Ese es el gran problema y ese diagnóstico no solamente viene de mi persona, sino es un diagnóstico que ha sido elaborado por varios grupos internacionales que han venido aquí a la ciudad y han llegado a esa conclusión, ¿no? Es un poco contradictorio que nosotros estemos en una zona con alto estrés hídrico y nuestra agua sea de la más barata, ¿no? Entonces tenemos que cuidar ese recurso hídrico y darle el valor que realmente merece, ¿no? Para promover proyectos de reuso de agua, por ejemplo, ¿no? Y eso también ayudaría a cuidar el agua, ¿no? Y el cambio climático va a agudizar justamente estos periodos de sequía, por así decirlo, o sea, o solo hay que esperar el fenómeno del Niño. Este año hay un niño débil, por lo tanto hay que estar seguros de que va a haber lluvias. O tenemos la amenaza de un niño fuerte, moderado, que podría reducir la presencia de lluvias. ¿Cuál es el análisis o el comportamiento que deberíamos tener? Sí, no, definitivamente ese es un recurso que se va a agotar. Probablemente en los próximos 50 años vamos a tener problemas de disponibilidad de ese recurso, como ya viene ocurriendo en otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, tenemos la región Tacna, la región Cusco, y si nos vamos un poquito más lejos, por ejemplo, está proyectado que Ciudad de México en los próximos 20 años ya no va a tener disponibilidad de ese recurso. En África del Sur ya ha ocurrido el día cero del agua, en el cual básicamente se han cerrado los caños y no ha habido agua. Sin ir muy lejos, si me permites, Javier, hoy día revisando las noticias, en Ecuador viven una sequía muy grave, sequía que incluso les ha obligado a realizar desde la siguiente semana apagones nocturnos de 8 horas, porque también hay un déficit energético. Exacto. O sea, la situación está grave solo aquí nomás en Ecuador. Exactamente. En Brasil también, por ejemplo, el río Amazonas ha bajado sus niveles a niveles muy drásticos en Europa. Entonces, este es un fenómeno global. Entonces, nosotros como sociedad, y creo que nosotros tenemos que primero cuidar nuestro recurso hídrico, ver medidas de cómo optimizar este recurso, pero también contribuir con otras medidas, como por ejemplo, porque todo está relacionado, como tú acabas de decir, agua está relacionada a generación de electricidad, ¿cierto? Entonces también uno puede, digamos, de alguna forma contribuir positivamente consumiendo menos electricidad, optimizando nuestras casas, ¿no? La educación yo creo que es muy importante, ¿no? La difusión, la educación, o sea, que el ciudadano de a pie sepa cuál es el impacto, ¿no? De sus actividades, por ejemplo, en este tema del cambio climático que está, digamos, en este momento produciendo todos estos fenómenos completamente, digamos, anormales, ¿no? Que no veíamos antes, ¿no? Entonces, con esa concientización yo creo que el ciudadano va a aportar con algunas medidas, ¿no? Para poder... Es decir, es necesario incentivar una cultura, digamos, que ayude a afrontar las consecuencias del cambio climático y minimizar los efectos. Sí, y adaptarse también. ¿Qué me refiero con adaptarse, no? Porque hay situaciones que creo que no se van a revertir más. Creo que vamos camino a un punto de no retorno, infelizmente. O sea, está el Acuerdo de París que hasta este momento no está siendo ejecutado, el que reemplaza, por ejemplo, al Protocolo de Kioto, ¿no? El Acuerdo de París.
Y yo creo que, no es que sea pesimista, pero creo que algunas cosas ya no se van a revertir. Entonces, ¿qué nos queda? Es adaptarnos, ¿no? O sea, adaptarnos, por ejemplo, me refiero, un agricultor sembraba, por ejemplo, un cierto tipo de cultivo que era en aquel momento de abundar de agua, etcétera, etcétera. En este momento tiene que adaptarse a un cultivo, por ejemplo, que sea más resistente a estrés hídrico, y así nosotros también, ¿no? Es decir, hay que cambiar todos los hábitos, incluso de vida. Algunos hábitos, como por ejemplo, algo que sabemos, no podemos construir, por ejemplo, en cauces de torrenteras, porque si bien esa torrentera en 50 años no tuvo ingreso, el año 51 va a ingresar con una intensidad tan grande que va a destruir todo lo que de repente uno en una vida ha construido, ¿no? Tú decías hace un momento que muchas cosas planificadas, digamos, como parte de este plan nacional para hacer frente al cambio climático, no se implementaban por temas políticos. A nivel local, a nivel regional, las autoridades, ¿qué deben hacer? ¿Qué pueden hacer, digamos, para tratar de hacer su tarea y afrontar mejor este escenario que se nos viene? Sí. Yo creo que pueden coger, por ejemplo, el modelo de ciertos países en los cuales cierta legislación se da a nivel de región, ¿no? Como por ejemplo, les menciono el caso de Brasil. Ciertos estados han salido más adelante que otros, ¿no? Por ejemplo, Sao Paulo, Río de Janeiro, ellos implementaron, ¿no? Una legislación local, solamente de Sao Paulo, solamente de Río de Janeiro, por medio de sus agencias ambientales, para hacer que las empresas que están localizadas en ese estado, en esa región, tengan la obligatoriedad de realizar inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, yo creo que ahí surge una oportunidad para nosotros como arequipeños, ¿no? Tomar la batuta y decir, miren, Arequipa es la primera región del Perú en la cual las empresas están haciendo inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, porque esa es una línea de base. O sea, ya sabemos, con este inventario es como que establecer una línea de base y decir, mira, Arequipa emite tanto. Imagino 1 millón de toneladas. Ahora, a partir de ahí, propongamos medidas de mitigación para de 1 millón reduzcamos a 900.000, 800.000. Promovamos, por ejemplo, el uso de energía fotovoltaica, entre otras fuentes renovables, ¿no? Entonces, yo creo que hay una oportunidad ahí para que los gobiernos locales puedan tomar la batuta y ser los primeros, ¿no? Y ser un ejemplo para el país. Ahora, lo otro es, en el escenario mundial, ¿se está haciendo lo que se debería de hacer? Porque, digamos, tú decías, ¿no? Y felizmente el Perú ocupa el tercer lugar a nivel mundial como más afectado por el cambio climático. Pero las grandes potencias, ¿no? Los países en desarrollo, desarrollados, son los que generan este efecto invernadero, pues, y el que genera el cambio climático, y países como Perú, en África, incluso a nivel de los países más pobres, son los que pagan las consecuencias. ¿Están haciendo los que más contaminan algo para minimizar esto? Algunos. Infelizmente, los países que contaminan más, que serían China y Estados Unidos, son los que han sido más resistentes a firmar el Acuerdo de París, por ejemplo. Porque definitivamente esto está asociado a, si yo dejo de emitir, voy a tener que de repente optar por un combustible más limpio, y a veces este combustible más limpio es más caro que lo convencional, que es, por ejemplo, la matriz energética de China es quemar carbón mineral todavía, más del 50%, ¿no? Entonces, decirles a ellos que ahora implementen, por ejemplo, energía fotovoltaica, energía solar, lo podrían hacer si está la tecnología, pero la generación de 1 megawatt sería mucho más caro, ¿no? Entonces, o también está el gran lobby, ¿no? Del petróleo, ¿no? Así es. El gran lobby del petróleo que, digamos, estamos hablando de trillones de dólares en los cuales ellos, digamos, se dejaría de usar esa tecnología. Sin embargo, en Europa ya hay una proyección, ¿no? La Unión Europea se está proyectando que en los próximos 20 años deje de usar carros a combustión con petróleo. Claro, ¿no? Están buscando combustibles alternativos, ¿no? Como el hidrógeno verde, por ejemplo. ¿No? Entonces, sí se están haciendo hay algunas iniciativas, ¿no? Principalmente, por ejemplo, de países como Noruega, Dinamarca, Japón. Sin embargo, si uno quiere hacer un análisis global, creo que esto del cambio climático todavía no está teniendo, digamos, la relevancia. Y una prueba de eso es que el Acuerdo de París en este momento no está siendo ejecutado. O sea, ya ha sido firmado por todas las partes, pero concretamente no hay proyectos todavía registrados dentro de ese acuerdo. Bien, Javier, gracias por tu explicación, por ayudarnos a entender el impacto que tienen los incendios forestales y qué hay detrás justamente de los incendios forestales, ¿no? O sea, como tú decías,
es responsabilidad directa del ser humano, pero hay algunas, digamos, algunas evidencias, digamos, hechos que producto del cambio climático que de alguna forma hacen que esto se agrave más y que esto genere peores daños, ¿no? Gracias por eso y ojalá que las autoridades tomen en cuenta las recomendaciones también que nos has dado para hacer frente al cambio climático. Sí, no, gracias a ustedes por la entrevista y bueno, estamos ahí para cualquier otra oportunidad. Bien, gracias Javier. Gracias. Con nosotros estuvo Javier Montalvo Andía, director del Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Católica San Pablo. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.